Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Para mí es una gran bendición poder llegar en esta preciosa mañana donde ti con un mensaje de refrigerio, un mensaje de fortaleza, un mensaje que va a traer dirección a tu vida de una manera muy, muy especial. Hoy comenzamos el día con una oración para encomendar nuestro camino al Señor, para pedir su dirección, su protección, su cobertura, declarando lo que dice la palabra, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le defienden y le aman. Así que sabemos que Dios nos va a defender, que Dios nos va a cubrir, que estamos seguros en sus manos, que no hay mano más fuerte y más poderosa que la mano del Señor. Así que yo te invito a que ahí donde tú estés, te pongas en comunión con nuestro Dios Todopoderoso, reconociendo que Él está contigo como poderoso gigante. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día. Declaramos, Señor, que tu ángel acampa alrededor de los que te temen y los defienden. Señor, gracias porque contamos con tu ayuda, contamos con tu socorro, contamos con tu protección y con tu cobertura. Y estamos confiados, Señor, de que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. En ti ponemos nuestra confianza, descansamos en tus promesas, echamos fuera de nosotros todo temor en el nombre de Jesús, todo afán, toda ansiedad, toda perturbación en el nombre de Jesús. Declaramos paz sobre cada alma que esté agobiada, cada alma que esté intranquila. Señor, declaramos bonanza en medio de toda tormenta interna que pueda estar experimentando algún miembro de nuestra audiencia en este momento, Señor. Declaramos el shalom tuyo en el nombre de Jesucristo y ponemos en tus manos este programa para que tú seas ministrando, para que tú seas transformando nuestra manera de pensar, transformando nuestro comportamiento conforme a tu propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que, como dije anteriormente, es una bendición estar contigo en esta preciosa mañana y queremos aprovechar este momento para extender nuestra invitación a participar de nuestras experiencias de adoración en la iglesia que por gracia de Dios pastoreo, la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza en Moca. Nuestra congregación se reúne en la carretera 444, kilómetro 0.4, la carretera que va del pueblo al barrio Cuchilla. Ahí antes de entrar a Cuchilla estamos ahí en el kilómetro 0.4 y estamos reuniéndonos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores, para impartir una palabra tanto a los jóvenes como a los adultos, como a los niños. Para los niños tenemos ministración especial a través del ministerio de la iglesia infantil. Sabemos que si te congregas con nosotros, si nos visitas, tu vida no va a ser la misma. Así que estamos declarando que cada mañana que nos reunimos, que cada noche que nos reunimos, experimentamos un encuentro del cielo con la tierra. Así que te invitamos, si no vas a ninguna iglesia los domingos, las puertas de nuestra casa están abiertas para ti. También nos reunimos los miércoles a las 7:30 para orar, para interceder, para clamar por las diferentes peticiones, para orar por nuestra nación y también para estudiar la palabra del Señor. Ya para este
próximo miércoles comenzamos un nuevo tema que hemos titulado Las herramientas para la madurez emocional y espiritual. Así que no te puedes perder, va a ser un tema precioso que va a estar impartiendo mi esposa, la pastora Ruth N. Ortiz. Así que te invitamos a que te des vuelta los miércoles a las 7:30. Los viernes a las 7:30 también están nuestros jóvenes, Generación Conquista, con un programa, con una serie de experiencias para llegar al corazón de cada adolescente y de cada joven de una manera especial. Y aquellos que están en el área de Aguadilla, tenemos nuestra iglesia hija en Aguadilla, que está ubicada en la carretera, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4. Ahí en la esquina donde está la panadería El Prado, también se reúne Ciudad de Alabanza Aguadilla, con los pastores Omar y Nela Maldonado, los domingos a las 10:30 de la mañana, los jueves a las 7 de la noche, para adorar y bendecir el nombre del Señor. Serás bienvenido, serás bienvenida en nuestra iglesia en Aguadilla. Así que es un tiempo muy lindo, ¿verdad? Que tú puedas decir, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y yo estoy siendo portavoz de esta invitación para que tú te reúnas en una casa de adoración para exaltar el nombre del Señor. Fíjate, hace unos martes atrás, mientras hacía mi devocional, yo tengo la costumbre de cada mañana tener un tiempo de oración, reflexionar en la palabra, participo de devocionales que me envían por correo electrónico, también participo de un plan de lectura de la aplicación YourVersion, y recientemente, mientras hacía uno de estos devocionales, me encontré una lectura que me enviaron a través del correo electrónico, a través de una página que se llama El Pan Diario, y me encontré una lectura tan importante que yo dije, yo tengo que compartir esto con los radioyentes y con la audiencia que tengo a través de Refrescando tu Vida. Y es la reflexión que salió para el martes 30 de septiembre del 2025 a través de nuestro Pan Diario. Y esta reflexión fue escrita por Marvin Williams y tuvo como título Un salto de fe. Y de eso quiero hablarte en esta preciosa mañana. Un salto de fe. ¿Qué es un salto de fe? Y este escritor de esta reflexión, y la tenemos aquí, si me permiten compartirla contigo un momentito, basa su reflexión en el texto de Efesios 2 del 1 al 10. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios 2 del 1 al 10. Yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, ustedes, aunque antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo o de la ira de Dios, igual que todos los demás. Pero, aleluya, gracias a Dios por ese pero, Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida juntamente cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de su gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, o sea, por fe. Ustedes no tienen ningún mérito
en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Un salto de fe. Meditando en este poderoso texto bíblico, que déjame decirte, yo llevo por la gracia de Dios 50 años, voy a cumplir 50 años este próximo 25 de octubre, de haber nacido de nuevo, de haber tenido un encuentro con Cristo. Yo tuve un encuentro con Cristo y recibí a Jesucristo como Señor y Salvador cuando apenas yo tenía 15 años de edad. Ya, wow, han pasado 50 años. Yo sé que algunos ya están calculando la fecha y la edad. Sí, tengo 65 años. ¿Para qué esconderlo? Yo no me avergüenzo de tener 65 años. Ya tengo 65 años. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, yo era apenas un adolescente con una serie de frustraciones, de complejos, con un vacío existencial terrible, estaba muerto en mis delitos y pecados, etcétera, etcétera. Y Cristo, de una manera soberana, a través de un concierto de salsa cristiana, donde los ministros que estuvieron impartiendo la palabra fueron Richie Ray, Bobby Cruz y el pastor Ángel Torres, que no se me olvida ese momento, porque ese momento marcó un antes y un después en mi vida, hace 50 años. Y Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. He tenido mis altas y mis bajas, le he fallado al Señor un sinnúmero de veces, pero el Señor por su gracia me ha levantado, me ha restaurado, ha impartido el don de la perseverancia y hasta aquí y hasta por siempre, ¿no? Porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia y vida eterna. Y yo lo creo en el nombre del Señor. Pero a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido de que recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, no deja de impactar a mi vida este texto de Efesios 2, del 1 al 10. Y mientras yo hacía mi reflexión esa mañana del 30 de septiembre, mi corazón era estremecido por esta palabra. Porque nunca se nos debe olvidar de que ciertamente somos salvos por gracia. Y aunque hayamos crecido, aunque hayamos sido transformados, aunque estemos caminando en santidad y nuestra vida haya cambiado, no podemos en ningún momento olvidar que no ha sido por obra, sino por gracia. Que no tenemos nada de jactarnos, sino que esto es asunto de que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero yendo a la reflexión que me impactó ese 30 de septiembre, vamos a leerla por un momento para que tú medites. Comienza con una ilustración. Dice: un marinero francés, junto con su gato, navegaba desde Dutch Harbor, un puerto en la isla al sur de Alaska, hasta San Diego, California, cuando su yate fue volcado por una enorme ola. La embarcación se enderezó, pero el marino perdió el timón y los aparejos. Informó de su grave situación a los guardacostas pidiendo ayuda. Finalmente los guardacostas se pusieron en contacto con un barco de perforación petrolera cercano que acudió al rescate. Sin embargo, él tuvo que dar un salto de fe literal, con su gato metido bajo la chaqueta desde su embarcación hasta el buque de rescate. O sea que él tuvo que, para ponerse salvo, brincar, saltar desde esa embarcación, su yate, que había sido volteado por esta ola gigantesca, y saltar para caer en la cubierta del buque que lo había venido a rescatar. Y sigue diciendo el escritor Marvin Williams, en Efesios 2, Pablo describe la condición pecaminosa y desesperada de la humanidad muerta espiritualmente y separada de Dios.
Además, éramos desobedientes a todo lo que Él desea, depravados, incapaces de hacer nada para merecer la salvación. Pero por gracia, Jesús hizo posible que fuéramos salvos por medio de la fe. Y esta salvación es un don de Dios. Si Dios nos guía, el cambio es posible y nuestra salud espiritual merece el esfuerzo. Todos éramos estábamos varados en los mares embravecidos del pecado y la muerte. Pero alabado sea Dios, porque tenemos un Salvador, aleluya, que hizo posible que saltáramos a sus brazos, que nos rescataron por la fe. Solo Cristo puede rescatarnos y ponernos a salvos. La palabra que sirve como base a esta reflexión del señor Marvin Williams nos habla a nosotros en primer lugar de la condición del ser humano. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y vimos cómo la gente vive hoy en día, cuando escuchamos la radio, cuando escuchamos la televisión, cuando escuchamos la situación social, la situación de la salud mental de nuestro pueblo, hermano, no tenemos ni que irnos lejos, aquí mismo, al lado. Cuando miramos a nuestros vecinos, cuando vamos en la calle, cuando escuchamos las noticias, tantas situaciones que hablan de una sociedad que está en decadencia, que el ser humano que no tiene a Cristo ciertamente está perdido, zozobrando a la deriva en el mar de la vida, tomando decisiones a lo loco, sin meditar, sin reflexionar. Vemos cómo ha aumentado la incidencia de la violencia, violencia en el hogar, violencia en la calle. La gente se encuentra totalmente bajo rejas porque tiene miedo a salir de la calle. Hay gente que ya no se atreve ni a salir de noche, aún en nuestro querido Puerto Rico. Encontramos noticias de padres que matan a hijos, hijos que matan a padres, niños que son abusados, niños que son, o niñas que son violadas. Aún en los centros comerciales, en los lugares públicos, no se puede estar a salvo. Siempre la gente está insegura porque de momento sale algún loco de alguna esquina con una ametralladora, con un arma blanca o ataca a alguien. Hace un tiempito atrás, en un lugar donde yo estoy cansado de ir, en Plaza Río Hondo, un hombre atacó a su pareja, que estaba trabajando en un restaurante que yo he comido ahí en el food court de Plaza Río Hondo. Y todo el problema y el revolú que se formó y cómo gente que estaba ahí detuvieron al hombre que iba con toda la intención de matar a su pareja. La gente vive alocadamente en el afán, en la ansiedad, en el trajín del día. Padres que olvidan que tienen a sus bebés en sus carros y salen corriendo porque van tarde para su trabajo, para luego descubrir que su hijo, que su bebé muere asfixiado, porque de momento se lo olvidó con tantos problemas y tantas situaciones, que su bebé estaba ahí, que esta vez le tocó a él llevarlo al cuido, que no fue a la esposa y se le olvidó porque rompió con la rutina. La situación necesita urgentemente que Dios intervenga, porque solo por gracia y por medio de la fe podemos ser salvos y necesitamos esa salvación. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente que nosotros sin Cristo estamos muertos. Y hablándole a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que ya eran cristianos, les recuerda que antes, que eso era antes. Porque cuando estamos sin Cristo estamos muertos. Nuestro espíritu está muerto, estamos viviendo de acuerdo a la carne, de acuerdo a la mente, a las emociones y no conforme al espíritu. Pero Dios, que es rico
en misericordia, a pesar de que nosotros estábamos en desobediencia. Él no esperó que nosotros cambiáramos. Él vino a nosotros tal como éramos, muertos en nuestro delito en pecado, haciendo y deshaciendo en la vida, ofendiendo a Dios, haciendo cosas que no le agradan. Pero Dios, que es grande, no te olvides de eso, que es grande en misericordia, intervino con nosotros y tuvo misericordia de nosotros a pesar de nuestra condición. ¿Y qué hizo? Nos resucitó. Así como levantó a Cristo entre los muertos, espiritualmente nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo, impartió en nuestra vida una vida abundante, porque mire, este mundo está lleno de zombies, gente que existen pero no viven, muertos en vida, vacíos por dentro, llenos de angustia, llenos de depresión, llenos de soledad, de un sentido de abandono, llenos de odio, de resentimiento, de amargura. Y mientras meditaba en esta reflexión, sobre todo en el título, me acordé que cuando yo estudiaba teología, aunque sigo estudiando teología por mi cuenta, pero mientras yo estaba en el seminario, estudiando la historia del pensamiento cristiano, me tocó estudiar a un filósofo y teólogo danés que se conceptúa como uno de los padres del existencialismo, Søren Kierkegaard, espero que lo haya pronunciado bien, que hablaba también del salto de la fe. Un hombre que lamentablemente vivió amargado, descontento, porque él se puso a observar la iglesia de su época, la iglesia tradicional, y vio tantos defectos en la iglesia que se desanimó con la iglesia. La gente no tenía compromiso, la gente era puramente religiosa, pero no cristiana. Y poniendo en duda el cristianismo de sus contemporáneos, Søren Kierkegaard se dio la tarea de criticar a la iglesia tradicional en su país y a confrontarla con la realidad que ser cristiano es algo más que tener una religión. Ser cristiano tiene que ver con tener compromiso con Dios. Pero en su reflexión, este teólogo danés, y me di la tarea de repasar, porque ya hace tiempito yo me gradué del seminario, así que tenía que repasar, porque eso me impactó, porque cuando mi profesor habló de ese salto de fe, Søren Kierkegaard, que explicaba la existencia del ser humano y trataba de explicar y filosofar acerca de cómo el ser humano vivía en aquella época y todos los problemas que aún mismo él tenía por dentro, sus vacíos existenciales. Llegó el momento que concluyó que el existir del ser humano nos debe llevar a un momento en que nosotros lleguemos al borde del precipicio. Que la fe actúa y se manifiesta cuando entonces yo llego al borde del precipicio, que ya no hay nada más, que hay un vacío y que si yo quiero sobrevivir tengo que dar un salto y tirarme. Porque si no me tiro, muero existencialmente hablando. Me convierto en un ser humano infeliz sin realizarme. Y Søren Kierkegaard hablara de ese vacío, de ese salto que él llama fe, salto de fe. Pero lo triste es que el salto del cual hablaba Søren Kierkegaard era un salto al vacío, donde la duda era parte de la fe, la duda era parte de creerle a Dios y que era necesario la duda para llegar a la fe. Eran cosas que él postulaba en su filosofía, en su filosofar. Pero la palabra nos enseña, y es por eso que la reflexión que escribe este hombre en nuestro pan diario se llama salto de fe, que nuestro salto de fe no es al vacío, no es a un lugar inseguro. Así como este hombre de la historia que nos narra el señor Williams, saltó, pero no saltó al mar, saltó al bote que lo vino a salvar. De igual manera, el salto de fe es para saltar
a los brazos del Señor Jesucristo. No es un salto a lo loco, no es un salto al vacío, no es un salto para caer en la oscuridad ni en la duda, es un salto para caer en los brazos del Señor que te está esperando. Es por eso que la palabra nos enseña que el que quiera entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios tiene que ser como un niño. Mira, y los niños, no sé todos aquellos que son padres me pueden decir, a los niños bien pequeñitos, tú le dices, tú lo paras así en un mueble y le dices, salta que yo te recojo. El niño salta. O cuando lo estás enseñando a caminar, los dejas solo, vente, yo te hago. Y mientras él ve a papá que está al otro lado esperando, él se esfuerza y camina y camina. Si se cae, se levanta, pero sigue, porque papi lo va a sostener y va a llegar a puerto seguro. De tal manera que cuando a ti se te acaban los recursos, cuando tocas fondo, cuando no sabes qué hacer, cuando ya te estás volviendo loco, que has llegado al borde del precipicio, mi invitación es que salte a los brazos del Señor. Recuerdan que, como expresa Pablo en la lectura que acabamos de hacer, Dios es tan rico en misericordia. Ese amor que dura por siempre es la misericordia de Dios. Ese amor fiel, donde a pesar de nuestra miseria, Dios nos sigue amando. Esa gracia que nos habla del favor inmerecido de Dios. A pesar de nuestra condición, quizás te dijeron, mira, ya tú no tienes remedio. Ya tú estás perdido. Ya esta situación no tiene solución. No. Dios hace posible lo que para ti es imposible. Ya tú no vas a cambiar, te han dicho. Has ido a detox. Hemos pagado miles de dólares para que te den un detox y todavía sigues en la droga. Has ido cuántos programas hay, cristianos y seculares. Ya hemos perdido la cuenta de los programas que has ido. Y estás un tiempo bien y vuelves a caer. Ya tú no tienes remedio. Pero ¿sabe una cosa? Aunque el ser humano se haya dado por vencido, aunque tú estés a punto o tú te hayas dado por vencido, Dios nunca se da por vencido porque Él es rico en misericordia. Y su misericordia es nueva cada mañana. La misericordia que Dios tuvo por ti ayer no es la misma que Él tiene hoy por ti, porque cada mañana sus misericordias se renuevan. Él nunca se cansa. Nosotros nos podemos cansar. Yo como pastor me puedo cansar de tratar de ayudar a la gente, porque hay gente que wow, no te cuento, tantas situaciones. Y a veces uno se da por vencido. No, ya yo no pierdo más tiempo contigo. Pero aunque yo como pastor me pueda dar por vencido con una persona, Dios nunca se da por vencido. Porque Él es rico en misericordia. Y dice aquí que Él nos levantó de los muertos con Cristo. Y dice que Dios, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo. Porque así sucede, somos ejemplos, somos manifestación de su gracia para los demás. Y aquí viene la declaración, mi declaración favorita. Dios los salvó por su gracia. Si tú eres cristiano, si eres cristiana, si ya diste el paso de fe, recuerda que es por gracia. Eres salvo. No es que va a ser, es que ya lo eres eternamente. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque realmente no hay ningún mérito. La salvación es tan cara, tan cara, tan cara, que tú y yo no tenemos el dinero para comprarla. No es por mérito, no es porque tú y yo no la merezcamos, sino que la salvación es un regalo
Di conmigo, regalo. Ahí donde tú estás, di conmigo, regalo. Es un regalo, es un don. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es un premio, no es algo que tú te ganaste. Es un regalo que por amor Dios te ha dado. No por las buenas obras que hayamos hecho. Pero ¿qué pasa? Entonces me dirá, pero ¿y qué de las obras? No, las obras son fruto de la salvación. Dios preparó unas obras buenas para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero no es que las obras vienen primero o la salvación se da primero. Y como fruto, no sé si me está entendiendo, de esa maravillosa salvación que hemos recibido por medio de la fe, por gracia, esa salvación produce un cambio en mí. Y ese cambio me transforma en una persona santa, en una persona piadosa, en una persona obediente a Dios. Pero es la gracia y la salvación la que me transforma en el nombre de Jesús. Así que si todavía tú no has creído, o aunque sientas que Dios te está llamando, dices, no, es que yo le voy a fallar a Dios. No, es que Dios sabe que le va a fallar. Yo también le he fallado, pero te sigue llamando porque no se trata de ti. Se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que es suficiente para garantizarte la salvación. Así que yo te invito en este momento, ahí donde tú estés, que des un salto de fe. No esperes a cambiar. Cuando yo cambie, voy a la iglesia. Cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de hablar malo, cuando yo deje de maldecir, cuando yo me porte bien, entonces voy a la iglesia. No, pasarán más de 1000 años y mucho más y no llegarás. Porque no es por obra. Tú no puedes cambiar por tu propia fuerza, porque tú y yo somos demasiado débiles, tenemos una naturaleza pecaminosa. Da el salto. Déjate amar por Dios, da ese salto de fe. Salta a los brazos del Señor para que tengas salvación. Oremos. Padre amado, yo te pido que tu Espíritu Santo se luzca en esta mañana, revelando de una manera sobrenatural a Cristo y la salvación que tenemos a través de Cristo por medio de la fe y por gracia, revelando a cada persona. Y que aquellos que aún no han dado este salto de fe, de lanzarte a tus brazos, confesándote como tu Señor y Salvador, lo hagan de una vez y por todas. Y que aquellos que ya se han entregado a ti, sigan viviendo, declarando que vivimos por fe y en fe, bastándonos en la gracia de Dios. Señor, gracias por la provisión que hiciste a través del sacrificio de Cristo. Celebramos tu salvación, celebramos que somos una nueva criatura, celebramos, Señor, esa salvación que hemos recibido por medio de la fe y por gracia. En el nombre de Jesucristo, Señor, amén y amén. Bueno, será hasta el próximo martes. Espero en el Señor que Dios te haya hablado de una manera muy especial. Así que nos vemos pronto. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.